Soñador, pero que en determinada etapa de mi vida me sentí obligado a comprometerme con mi sueño. Eso para mí siempre fue importante, soñar otras cosas, pero ponerle el cuerpo para ir acercando ese sueño a la realidad, ¿no? Mira, la casa, el emplazamiento lo pensamos mucho con Tini, particularmente ella se dio cuenta que el mejor emplazamiento posible era en este lugar. El recorrido del sol durante todo el año siempre permite que la casa esté expuesta a buena luminosidad. Entonces en verano sale el sol, el este está allá, en invierno se corre un poco, pero siempre el sol hace este recorrido, entonces la casa siempre tiene, se pone por allá, siempre tiene luz. Digamos, ahora estoy preparando una muestra. Es una muestra con algunas cosas, con algunas esculturas y prioritariamente utilitarios. El utilitario trabajado en forma artesanal. Nosotros estamos trabajando para hacer utilitario artesanal. Digamos, de pocas piezas que sean iguales, entonces es como que también le damos a la gente la posibilidad de elegir algo personalizado. Esto que puede ser utilizado como una ensaladera o como fuente para preparar, para poner frutas o simplemente para poner arriba de la mesa, ¿no? Como mucha gente hace. Bueno, acá tengo como parte de una escultura mayor y después tengo otros utilitarios también que están en relación a una técnica ancestral coreana llevada a Japón y trabajada por los japoneses, ¿no? Trabajadas en Raku. En realidad Raku es una marca, nosotros trabajamos estas piezas serían como una técnica de reducción. Estas piezas blancas son simplemente piezas para utilizar como sahumerios, para poner algunos aceites esenciales como para perfumeros. No tienen una utilidad, tal vez son para poner arriba los muebles a uno que le gusta como un objeto, como un adorno. Qué sé yo, como uno se pone un moño en la cabeza. Tratamos de que hubiera una vista importante del paisaje natural, ¿no? Así que por eso este ventanal es tan grande. Y además tratamos que nuestro lugar de vivienda combine lo más posible la belleza de lo natural con la belleza de lo artístico. Esta escultura, por ejemplo, es la primera escultura hecha en madera por Raúl Fernández Oliva. Aquí hay un trabajo de María Eugenia Lomasi, de Chapito, de Rubén Schaap. Aquel es de Marcelo Pifa, también. Allá hay uno de Marcela de Petris, aquel es de Adriana Muñoz. La escultura que pende allá en aquella construcción también es de Mario Ellaramona, que es un poco una escultura que está adecuada a la rispidez y al diseño de una semilla de roseta. O sea, tratamos de que sea un lugar de confortabilidad, pero también de belleza. Y ahora vamos a ver, y también de circulación de información. O sea, aspiramos un poquitito a que esto sea una especie de centro cultural, que no solo nos sirva a nosotros, a la gente con la que estamos relacionados, sino a la comunidad en general.
Y nuestro sueño es que a la muerte nuestra esto pueda continuar como un centro cultural manejado en forma autónoma por alguna organización independiente. Así que nos interesa que el centro de documentación que tenemos, una biblioteca considerablemente amplia, una medioteca también importante, se pueda circular como lo estamos haciendo y que continúe circulando sin interrupción. Pues son los discos de vinilo que me acompañaron toda mi vida, digamos, ¿no? O sea, hay discos que yo compraba en mi ya muy lejana adolescencia. Yo aprecio mucho la calidad de reproducción del vinilo y es diferencial respecto del disco compacto, y tengo versiones que además no he encontrado en compacto, así que complemento la colección eso de lo que tenemos en vinilo con lo que hay en discos compactos. Acá ven la biblioteca. Hace mucho que no actualizamos el censo, pero calculo que estaremos rondando los 10.000 volúmenes. Si sumamos biblioteca y con hemeroteca, no sé si tanto, pero más o menos cerca. Nos interesa mucho el tema de la divulgación de la ciencia, digamos. Nos parece que es uno de los caminos posibles para abrir y proyectar la cabeza y conocer y desarrollar la inteligencia creativa. Esta también es sala de música. O sea que este es un lugar, ya nos ha quedado un poco chico, donde ensayamos con muchos de nuestros compañeros músicos. Los instrumentos de orquesta son bastante conocidos, pero hay otros que no son de orquesta, que sirven para otros menesteres musicales. Esto es una flauta dulce bajo. O sea, si se fijan acá, este es el modo de embocadura tradicional de una flauta dulce. Y está hecha en el material que siempre se han hecho las flautas dulces históricamente, que es la madera. Lo que ocurre que en los últimos 50, 60 años resultaba mucho más práctico hacerlas de plástico. Y la que nosotros habitualmente tocamos es la flauta dulce soprano, la que tiene un determinado registro más agudo. A medida que van ampliándose en tamaño, tiene un registro cada vez más grave. Como en un coro, cada flauta ejecuta una voz, algunas más agudas, otras más graves. Esta corresponde a los registros graves de la flauta. Valga esto como una reivindicación de un instrumentito que algunos odian, pero tal vez la responsabilidad sea de los músicos que no se las supimos mostrar en toda la hermosura que tiene. Los instrumentos son interesantes cuando se escuchan en conjunto. Pero bueno, aunque sea como una pequeña muestra, toco algo en esta flauta dulce bajo. Nos conocimos tratando de armar un coro, Roberto, y yo tratando de cantar algo. Yo era estudiante de medicina, estaba terminando mi carrera y bueno, nos conocimos en una fiesta, despedían a un compañero y ahí bailamos, qué sé yo, y al final de la noche hizo una prueba vocal. Me fue tirando piropos de alguna manera y me fue gustando y entonces me fui quedando con él. Digamos, flexibilicé la exigencia porque tenía mucho interés en que no se alejara de la propuesta, así que, es decir, y de mí. Lo que sí, nuestra primera salida también tuvo que ver con lo culinario y con una anécdota bastante cómica, porque yo en ese momento sobrevivía dando clases de flauta dulce, vivíamos con unos amigos y vivíamos muy al día. El que tiene una entrada muy exigua, cuando le entra alguito, se siente rico. Entonces yo digo, bueno, la voy a invitar a comer. Entonces yo le dije, bueno, vamos a comer una pizza en algún bolichito de esos muy económicos. Y me dice, no, vamos a comer algo como la gente. Claro, lo que no me di es que lo que yo tenía no alcanzaba para la invitación completa. Entonces le invité a un lugar que yo sabía que era rico y barato, pero que no sabía que habían cambiado de dueño. Así que pedimos un plato y después no me alcanzaba, así que tuve que negociar para que nos dejaran ir y tuvimos que hacer dedo en el colectivo, ¿te acordás?
Y bueno, un año más tarde estábamos viviendo juntos. ¿Sí? Exactamente un año más tarde. Sin lugar a dudas, la Tini es la que cocina riquísimo. Nos conocimos hace unos 30 y pico de kilos. Bueno, vamos a cocinar fideos. Una comida muy sencilla, muy clásica de los argentinos, sobre todo provenientes inmigrantes de italianos. Y Roberto pertenece a una familia nieto de italianos, así que él va a hacer el tuco, como que le sale exquisito, y yo voy a hacer la masa con la receta clásica de los italianos, ¿no? Un huevo, una persona. La receta es la receta que viene desde toda la vida de mi familia. Es la receta que tenía mi abuela paterna. Se coloca un huevo por persona. Acá vamos a romper un huevo por persona. En este caso somos 5. Una cucharada de aceite por huevo. Una cucharada sopera de aceite por huevo. Y la masa se comienza con la cantidad de harina que toma la primera masa. Yo en mi caso particular tengo una máquina de amasar fideos, una conocida Pasta Linda, y en este caso yo no le voy a poner mucha sal, porque, teóricamente yo debería poner por lo menos unos 7-8 gramos de sal, pero yo voy a poner 3 gramos de sal nada más, porque estamos aprendiendo a comer con menos sal en esta casa. Creo que una de las cosas importantes es disminuir la sal, sobre todo en los niños, que con toda esta comida que le llamamos chatarra ha aumentado la cantidad de sal que le agregamos a los alimentos y la cantidad de grasa. En mi casa el que hacía los fideos era mi papá y mi mamá hacía la salsa. Mi papá fue el que compró la primera máquina de fideos en casa. Mi abuela había tenido una máquina, pero mi abuela era una mujer que en los años 30 se separa de su marido y tenía que sostener económicamente su casa. Y parte de las cosas con que sostenía su casa era con la comida. Ella hacía dulces y hacía comidas. Entre otras cosas hacía fideos, que no había mucha gente que preparara comidas así en forma industrial. No había roticería, pero digamos que mi abuela fue como de las primeras roticeras. Vamos a poner para hacer la masa. Tomamos la masa y la vamos a dejar descansar un ratito para que se unan bien. En los pueblos de Europa Oriental, el ajo era una manera de comunicar. Cuando los jóvenes salían de recorrida para buscar parejas nuevas en otro pueblo, las chicas que no estaban casadas y que estaban disponibles para entrar en noviazgo con algún joven de otro pueblo, como la conversación no era necesariamente el primer paso, ¿cómo se daba cuenta el joven que una chica estaba disponible y otra no? Entonces, como un recurso para que las reconocieran, mascaban ajo. Y el aliento penetrante a ajo le resultaba una especie de invitación a que estaba disponible para el noviazgo. Entonces, en esas culturas, el ajo tiene un componente afrodisíaco. Primero necesitas el aceite a temperatura como para freír el ajo, que es lo primero que se pone, cortadito, para los que les gusta el ajo. Luego la cebolla y después el resto de ingredientes que acompañen la salsa. Yo lo suelo hacer con pimiento cortado y generalmente con zanahoria.
Hay que esperar que el aceite esté suficientemente caliente. Se frita primero el ajo y antes de que se ponga muy oscuro se echa la cebolla, se mezcla todo. No dije lo más importante de todos esos ingredientes, que es el tomate. Una cosa que me enseñó mi mamá y mi abuela, para que el tuco rompa esa acidez natural del tomate, yo le pongo azúcar. No tiene que quedar dulce, pero suaviza bastante el sabor del tomate, homogeneiza y bueno, a mí me gusta y parece que los que lo comen también. Bueno, las harinas son hidratos de carbono y el 50% de la energía que uno consume en forma diaria tienen que ser de hidratos de carbono, entre el 50 y el 60, y según si uno tiene actividad deportiva un poco más, si son niños también, los trabajadores con mucho esfuerzo físico, el número de calorías tiene que ser más alto. Los hidratos de carbono en forma de azúcares complejos, como es el caso de la harina, son las reservas, vendría a ser el tanque de nafta que uno necesita para funcionar. Y las harinas son la reserva de azúcar que uno va consumiendo durante el día. O sea, por eso no es saludable no consumir glúcidos. Harina, ya sea en forma de harina y en forma de azúcares, pero provenientes de las frutas, no tanto del azúcar terrón, digamos, que es el azúcar destilada, que es el azúcar pura, de rápido consumo. Laurel de acá. Tenemos la plantita de laurel. Es una de las ventajas de vivir en un lugar con jardín, parque grande. A ver, acá hay, mira. Estas son hojas de esa planta. Las dejas secar y las usas después para la cocción. Es un hábito que tenían nuestros abuelos, tenían siempre con un jardincito una quintita para poner algo, perejil, albahaca, alguna aromática y si podían un tomatito encañado, algo que les complementara, aún teniendo en la ciudad un terrenito chiquito. Es una costumbre que lamentablemente hemos perdido por el abandono de una práctica cultural que realmente era efectiva y además muy saludable, ¿no? Está en nuestras manos recuperar dentro de lo posible, porque por lo menos acá en La Pampa no vivimos el hacinamiento que hay en lugares mucho más superpoblados. Entonces, mal que mal, casi cualquiera tiene un cuadradito de tierra como para poder cultivar alguna hortaliza, alguna aromática o alguna flor. Y eso es parte de las necesidades básicas que hay que tratar de no olvidar. Si yo le sirviera los fideos sin cocinar, no serían fideos, ¿no es cierto? Bueno, nosotros con la arcilla tenemos lo mismo. Digamos, amasamos, hacemos una pieza, armamos una estructura que le damos forma, que le damos color, que lo bruñimos, le damos brillo, etc. Pero se convierte en cerámica una vez que está cocido, o sea, puesto al fuego. Las diferencias son la temperatura. Acá las temperaturas no pasan de los 100 grados, o sea, un fideo se cocina en agua hirviendo a 100 grados. Una pieza de cerámica oscila entre los 800 y los 1300 grados según sea el tipo de cerámica que uno quiere hacer. Amasar una masa y amasar una arcilla se parecen bastante. La diferencia sería que uno se come y la otra sirve para comer, por ejemplo, ¿no? Bueno, estos fideos tienen una ventaja, no se pasan. No se pasan porque el huevo les da una consistencia espectacular y hace que no se pasen.
italianos no le ponen queso, pero los italianos que llegaron a Argentina, que encontraron las delicias de los quesos argentinos,